a paso, cubriendo la fase de este ciclo. Entonces, básicamente, lo que comprende un solo ciclo en sí, ¿sí? Fíjense que transcurre en el tiempo menor a un segundo. Y es aquí donde justamente ocurren tanto la fase de sístole como la fase de diástole, como la conocemos. Y recuerden que cuando hablamos de estos fenómenos, voy a desactivar el video para, por las dudas, cualquiera de las cosas que lentes en la conexión puedan suceder. Entonces, lo que decía es que siempre cuando hablamos a secas de sístole y diástole nos estamos refiriendo a la fase ventricular. Así que también tenemos en relación hacia el llenado de otras cavidades, como ser las aurículas, o incluso también se puede llegar a hablar sobre las grandes arterias que son el corazón. Cada uno también tiene sus fases pertinentes, ¿sí? Pero bueno, sístole y diástole secas hablan de la acción de los ventrículos en cuanto a su llenado o eyección, que es básicamente lo que iba a explicar a continuación. Si la diástole representa ese periodo de tiempo cuando los ventrículos no se están contrayendo, es decir, están relajados. Existe este desacoplaje de las fibras de tropomiosina. El calcio sale desde adentro, desde el citosol, se desconcentra fuera de la célula, ¿sí? Y esto es justamente lo que sucede en esta fase, que el fenómeno miocárdico asociado a esto es justamente lo que se llama el lusotropía. La mayoría de lo que sucede durante este periodo, ¿sí? La sangre está fluyendo desde las aurículas, tanto aurícula derecha como izquierda, hacia sus respectivos ventrículos derecho e izquierdo. El paso de la sangre entonces se va a dar a través de las estructuras que están aquí, que son las válvulas auriculoventriculares o válvulas AB, la válvula tricúspide para las cavidades derechas y la válvula mitral para las cavidades izquierdas. Entonces, previo a esto, ¿sí? Siguiendo ese caminito, si se quiere, inverso de ese glóbulo rojo en el cual ustedes van a tratar de situarse para aprender bien el camino cardíaco, hablamos que las cavidades derechas van a recibir el retorno venoso sistémico, las cavidades izquierdas van a estar recibiendo el retorno venoso pulmonar con sangre plenamente oxigenada, ¿sí? Al contrario de las características de oxigenación de la sangre del retorno venoso sistémico, que es de oxigenado, desoxigenado, ¿sí? Al fin de la diástole, entonces, tenemos la contracción auricular, que justamente termina o hace el llenado enrasado también, si se quiere, de esa sangre que termina de completar el ventrículo. La sístole entonces representa ese tiempo en el cual tanto los ventrículos izquierdos y derechos contraen y de esta manera están realizando la fase eyectiva de la sangre hacia los grandes vasos. El ventrículo derecho entonces va a realizar la eyección del volumen ventricular hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo hará lo mismo hacia la arteria sistémica que es la aorta. Estas comunicaciones ventrículo-arteriales también se dan a través de las válvulas, ¿sí? Conocidas también como las válvulas semilunares. Entonces, el ventrículo derecho va a dar paso a la sangre hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Y lo mismo va a pasar con el VI a la aorta a través de la válvula aórtica. Si bien las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la sístole, esto significa que no va a haber paso, ¿sí? O entrada de flujo sanguíneo hacia los ventrículos. Pero en esta fase, en donde están cerradas las válvulas auriculoventriculares y se está produciendo la eyección, que es una fase muy corta en cuanto a segundos, y si se quiere tomar en cuenta justamente el tiempo sistólico, es 1/3 de la duración de la diástole en todo lo que hace a el tiempo completo de la fase o el ciclo cardíaco. Entonces esto quiere decir que a medida que ya va concluyendo la sístole, está ingresando, ¿sí? El retorno venoso sistémico y el retorno venoso pulmonar hacia las aurículas. O sea que el paso de sístole a diástole es bastante rápido.
Entonces, el diagrama que habitualmente refleja las variaciones de volumen, presión en estas cavidades que hemos mencionado, y básicamente este diagrama que ven aquí a la derecha, que también se conoce como diagrama de Wiggers, refleja más que nada las curvas de manera convencional de cómo son las presiones del lado izquierdo, ¿sí? Hay diferencias para esto del lado derecho, las vamos a mencionar, pero esto es un poco el gráfico que tienen que tener en la cabeza, ya que si bien los valores numéricos van a ser distintos, la sucesión de variaciones, ya sea en volumen y presión, tanto en las cavidades auriculares y las ventriculares, son exactamente para ambos lados, con una diferencia de los valores en el eje vertical, que luego lo podemos llegar a tratar. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar las fases, que para las características descriptivas se las divide, distintas fases sistólicas y diastólicas. Van a ver en algunos lados que reagrupan, en este gráfico se representan clásicamente lo que son las 7 fases. Los vamos a tomar a esta manera, algunas duran menos que otras. Básicamente muchos las agrupan directamente en 4 fases, para reducirlas un poco, y tengo otro gráfico que un poco lo representa, que básicamente lo que hace es aunar o simplifica algunas de estas fases en representación en periodos un poco más cortos. A veces son un poquito más fáciles de entender, pero nada, lo único que hace es simplificar algunas de estas fases de las 7 y mete 3 en una sola, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar donde típicamente comienza esto, es en esta fase que se denomina o contracción o sístole auricular. Y si se quiere agrupar todo esto con lo que pasa hacia el fin de la diastasis, que es justamente la última fase, es decir, lo que justamente vino antes de esto, también se conoce como la diástole tardía, es decir, el periodo de fin de diástole, que en realidad comienza con la mesodiástole, o si se quiere, el fin de la mesodiástole, y luego el fin de diástole, ¿sí? El fin de diástole también se conoce como telediástole, ¿sí? Están los prefijos proto y tele. Proto significa lo más proximal o lo más cercano o lo de inicio, tele lo más alejado o lo más hacia el final, ¿sí? Voy a aclarar algunos de estos conceptos porque la bibliografía y las clases que pueden haber recibido son bastante heterogéneas, y voy a igualar estos términos como para que por ahí no se maten. Incluso yo puedo llegar a intercambiarlos, así que no quiero agregar a confusión. Así que probablemente me tome el tiempo para detenerme en algunos términos que es importante que tengan bien en claro. Entonces, lo que viene describiendo esta porción de la diástole, en donde ya está pasando o promediando la diástole, comenzando el final y dando comienzo en breve a la sístole, justamente se caracteriza por esta primera fase, en donde vamos a tener la contracción auricular, ¿sí? La contracción auricular es uno de los responsables del llenado de los ventrículos. Pero es justamente lo menos relevante en la fase de llenado ventricular, ya que eso ya ocurrió justamente al comienzo de la diástole. Entonces, por eso muchas veces me refiero a esto como el enrasado final, es decir, lo último que hace el ventrículo es ese último llenado final que está justamente llevado a cabo por lo último que queda, si se quiere, del contenido sanguíneo dentro de las aurículas derecha e izquierda. Así que vamos a tener una contracción activa de las aurículas, que lo que hace es forzar esa cantidad de sangre a través de la válvula auriculoventricular abierta, ya sea tanto del lado derecho como izquierdo, y es un llenado de cantidad más pequeña que la fase previa, en donde hubo un llenado ventricular, y hace que exista un pequeño aumento
en la presión venosa, ¿sí? Recuerden que todo aumento repentino de presión auricular acá se va a transmitir hacia las venas que llegan, la vena cava inferior y la vena cava superior. Cuando se contrae esto, particularmente en el examen físico, y esto lo habíamos cubierto cuando hablábamos de la onda venosa, esto va a producir que se dé justamente la onda A en la onda venosa, ¿sí? Y básicamente todo lo que vamos a estar viendo acá, o los fenómenos que habíamos hablado en la onda venosa, vamos a hablar de los fenómenos que justamente ocurren a nivel de la vena cava superior y que básicamente refleja lo que está ocurriendo en la aurícula derecha. Así que cuando estamos hablando sobre el comportamiento atrial, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque es la sistémica, y eso es lo que nos importa, al menos como parámetro hemodinámico de importancia. Al mismo tiempo que esto sucede, entonces, como les dije, la contracción va a dar a un aumento de la presión auricular. Entonces, si ustedes dirigen su atención a esta fase pintada de azul, que es siempre la fase pintada de azul en estas barras verticales, va a dar justamente la referencia en dónde estamos en la fase del ciclo cardíaco. Si ustedes dirigen su atención acá hacia la línea amarilla que representa la presión auricular, justamente esto está excediendo la presión ventricular. Y esto tiene que ser así, porque si bien es poca la cantidad que va a ocurrir en ese momento del llenado ventricular, el ventrículo tiene que estar completamente relajado para seguir recibiendo sangre desde la aurícula. Así que en esta fase la presión auricular va a ser mayor que la presión ventricular, tanto en el corazón izquierdo como en el corazón derecho. Así que justamente acá va a ser la onda más prominente, habitualmente, ¿sí? O al menos vamos a ver una de las dos ondas más prominentes, pero suele ser un poco más prominente esta onda A de contracción auricular que justamente refleja la cantidad de presión que vamos a tener en esta cavidad, ¿sí? Tenemos justamente la onda B, donde acá en el gráfico puede llegar a estar un poco más variado cómo se representa, pero básicamente las dos ondas A y B son las ondas más importantes de la curva de presión venosa. Entonces, en esta fase es muy importante tener eso en cuenta. La presión auricular excede a la ventricular para justamente culminar con el llenado ventricular. Y en la fase de sístole auricular o de contracción auricular, la válvula, tanto tricúspide como mitral, continúan abiertas para ese ventrículo que aún continúa llenándose y que la presión en este momento, llegado a la presión de fin de diástole, es la presión ventricular más baja, ¿sí? que es muy similar al punto o al periodo de el llenado ventricular rápido o similar al comienzo de la diástole, ¿sí? Pero esto es justamente el periodo donde es muy importante medir, o al menos en hemodinamia cardíaca, medir las presiones de los ventrículos en este momento, que son justamente los marcadores que nos van a decir cómo se está llenando un ventrículo adecuadamente. ¿Es importante saber si el ventrículo se está llenando bien? Sí, es importante. Justamente eso es lo que nos va a dar la fracción, perdón, no la fracción de eyección, el volumen de eyección, ¿sí? Bien, entonces, el llenado auricular, ¿qué es lo que cuenta justamente del llenado ventricular? Perdón, el vaciamiento auricular, ¿qué es lo que cuenta del llenado ventricular? Más o menos el 10%, ¿sí? Todo justamente ocurrió más antes. Esto depende justamente de ciertos estados hemodinámicos. Si una persona está taquicárdica, ese porcentaje suele estar más elevado. Y al mismo tiempo que esto sucede, como justamente tenemos contracción de músculos auriculares, vamos a tener necesariamente que para que exista una actividad muscular, para que tengamos una actividad muscular presente, tiene que haber justamente una descarga eléctrica para que ese músculo se contraiga. Y esto es justamente el periodo, ¿sí?, de la despolarización auricular, que si es representado en el electrocardiograma es justamente la onda P. Y esto es lo que también señala la actividad de marcapasos del corazón. Y lo que también refleja el sistema de automatismo de estas células que justamente inician
la fase eléctrica cardíaca bien representada acá en el electrocardiograma. También se conoce como patada auricular, en algunos textos los mencionan, o incluso también en algunas clases se puede referir a esto. Es todo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a variar el grado de contribución o el porcentaje de contribución auricular al llenado ventricular? Habitualmente con la duración de la diástole ventricular, que justamente esto va a ser una relación inversamente proporcional, ¿sí? Justamente la relación está directamente proporcional con la contractilidad auricular. Por eso mencionaba que en estados de taquicardia, al haber más contracción auricular, eso también va a favorecer un poco más el llenado ventricular por parte de la aurícula. Pero es un poco paradójico porque justamente la diástole también se acorta en taquicardia. Así que el incremento real de un estado de frecuencia cardíaca fisiológico a uno de muy elevado no es tan importante. Lo que acá tiene que quedar claro es qué es lo responsable para la fase de llenado ventricular más importante, la acción de relajación del ventrículo, ¿sí? La aurícula aporta normalmente muy poco al llenado ventricular, ¿sí? Bien. Cuando se completa la contracción auricular, ¿sí? Cae inmediatamente justamente la presión en la aurícula, como ven justamente acá en este punto, ¿sí? Y el nivel electrocardiográfico también ya comienza ese periodo de pausa, que es lo que habíamos entablado, visto con el intervalo PR o PQ. Si incluimos a la onda P, justamente el intervalo, y fuera de la onda esa porción es el segmento. Y la electricidad cardíaca en ese punto, ¿sí? Va a haber terminado de despolarizar toda la aurícula para converger nuevamente en el nodo auriculoventricular, haciendo esta pausa de milisegundos, que habíamos también hablado que cualquier estiramiento patológico de este tiempo es lo que justamente causa el bloqueo en la comunicación eléctrica, tanto auricular como ventricular, ¿sí? Estos son los conceptos electrofisiológicos de lo que está sucediendo en el ciclo cardíaco. Hablando entonces de la curva auricular, esta caída en la presión auricular, una vez que termina esa contracción, causa justamente una presión de gradiente a través de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que hace? Habitualmente las válvulas auriculoventriculares en este punto lo que hacen es elevarse, ¿sí? Entonces vamos a tener una elevación que justamente acá ya va a estar cerca del momento en donde se va a terminar de cerrar la válvula auriculoventricular. O sea, esa elevación precede, y acá estamos hablando de milésimas de segundos, esa elevación de los ventrículos, ¿sí? o de los segmentos ventriculares hace que ya el periodo está llegando al punto en que se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Entonces, en este punto ya el volumen ventricular es el máximo, así que vamos a la curva de volumen ventricular, que justamente se sitúa por acá, ¿sí? En estos 60 a 70 mililitros teóricos que justamente componen nuestro volumen eyectivo. Un poquito más alto para el ventrículo derecho, que es un ventrículo de mayor volumen, y habitualmente esos 65 a 70 mililitros habitualmente reflejan la capacidad máxima de un adulto, obviamente, o de un adulto promedio, de esta cifra. Bien, esto entonces es el punto en donde llegamos al volumen de fin de diástole, ¿sí? Se relaciona justamente con las presiones de fin de diástole que había mencionado, ¿sí? De 8 a 12 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y de 5, ¿sí? Habitualmente, que es un buen número redondo,
o de 3 a 5, incluso un poquito más, pero 5 es un buen número redondo para informar la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, ¿sí? 8 a 12, muy raras veces excede 10, repito entonces la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y 5, ¿sí? O de 3 a 5 la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho, ¿sí? En este momento entonces los ventrículos ya tienen su volumen, ¿sí? De fin de diástole, que es justamente la precarga ventricular, ¿sí? Todo lo que ya han recibido los ventrículos de los retornos venosos sistémicos para el lado derecho y pulmonares del lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, hasta aquí básicamente todo lo que tienen que saber de esta primera fase o de la fase de contracción auricular o diástole meso a telediástole, ¿sí? Bueno, preguntas hasta aquí. Vamos a ir analizando cada una de las fases y después si tienen dudas o preguntas las pueden hacer. Recuerden que pueden escribir en el chat o abrir los micrófonos y preguntar. Si hay una duda en el momento que estoy hablando, también me pueden interrumpir. Siéntanse completamente libres. Así que, bueno, les escucho, les leo y si no hay dudas, seguimos adelante. Profe, Sí. hola. Una Hola. pregunta. Sí. En el gráfico, porque vio que todo lo que vimos recién lleva, o sea, en realidad conlleva a que se complete o se termine de dar el volumen de fin de diástole, ¿no? Sí. Y después, bueno, se va a eyectar el volumen sistólico o el volumen de eyección, Sí. pero en el gráfico muestra el volumen ventricular y dice 60-65 mililitros, pero no es como 130, porque no es que como... 120 del BI. El 70 es la diferencia que queda entre el volumen de fin de sístole con el fin de diástole, que es lo que justamente representa al volumen eyectivo. Pero el volumen de fin de diástole máximo que alcanza el ventrículo izquierdo, que es lo único que corregiría acá en el gráfico, sí, se aproxima a 120. Ahí sí tenés claro, razón. porque como que en el gráfico no mostraba los 120, entonces como que estaba un poco perdida, yo digo, tipo como no Sí, terminaba de entender eso. sí. Habitualmente se puede llegar a representar entre 60 y 120. Yo creo que el gráfico acá quedó bastante estirado el eje de las X como para acomodar los otros valores de presión. Pero justamente entre lo que queda en el volumen de fin de sístole, que habitualmente son unos 50 mililitros, con el fin de diástole, que justamente es lo que habitualmente no se contabiliza. Entonces, el volumen eyectivo, que es importante que ustedes tengan esa cifra, y creo que es lo que representa acá el gráfico, es justamente esa diferencia que es lo que representa el verdadero volumen eyectivo, que son aproximadamente unos 70-75 mililitros cada látigo, ¿sí? Eso es un poco lo que concluye. Si analizamos la capacidad total o lo que habitualmente los gráficos describen como el volumen total de fin de diástole, sí alcanza los 120 mililitros. Esos son valores teóricos, hay que aclarar también, ¿sí? Así que como queda un remanente de volumen una vez que se eyecta, no se están eyectando los 120 mililitros, ¿sí? Claro, Aproximadamente son justamente más bien entre 70 y 80 mililitros como representados como el volumen eyectivo teórico de una persona adulta. buenísimo, gracias, profe. ¿Se entendió la aclaración a tu duda? Sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces, muchos de los que están probablemente en este mismo momento revisando los gráficos también en sus bibliografías, sí, van a ver los gráficos del volumen ventricular, ¿sí? Y habitualmente representados, casi siempre va a estar representado al lado izquierdo, rara vez he visto gráficos puramente o exclusivamente del derecho, puede que estén los dos solapados del mismo gráfico, pero el volumen teórico máximo de fin de diástole del ventrículo izquierdo son 120 mililitros, el volumen de fin de sístole, justamente ese remanente que queda en la eyección,
y si hacen la diferencia justamente les va a dar entre 70 y 75 mililitros, que es el volumen efectivo. Si alguien no entendió, me interrumpe, así podemos seguir con la fase 2, o cualquier otra duda que haya también explicado de la fase 1 de la contracción auricular, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Habitualmente también en la agrupación más resumida, por ahí de 4 o 5 fases, esta jamás varía, que es justamente la contracción isovolumétrica. Entonces vamos a dar play acá, y vamos acá a la contracción isovolumétrica. Sería conveniente volver un poquito. Acá está. Bien, ahí está buenísimo, justo al comienzo de la contracción isovolumétrica. Entonces lo que veníamos, ¿sí?, era de un periodo en donde tenemos una presión auricular mayor que la ventricular, pero que hacia el final del periodo previo comenzó a bajar la presión auricular, casi que se empezó a igualar. Hubo elevación ventricular para justamente acomodar esos mililitros finales que fueron expulsados de las aurículas, para justamente culminar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y qué sucede cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, sobre todo si estamos auscultando el corazón en ese momento? Lo que ocurre es el primer ruido cardíaco, ¿sí? Que es justamente el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este es uno de los dos periodos, ¿sí?, en donde todas las válvulas, tanto auriculoventriculares como semilunares, se encuentran cerradas. Por eso entonces se llama isovolumétrico, es decir, no hay variación de volumen. El volumen dentro de los ventrículos, como lo habíamos dejado al final de la fase anterior, está exactamente igual, ya que tanto las válvulas AB como las semilunares permanecen cerradas. Como en este ciclo se acaban de cerrar las válvulas AB, acá es donde justamente se va a producir el primer ruido cardíaco. En teoría, si nos ponemos muy exquisitos, la válvula mitral va a cerrar más rápido que la tricúspide por una leve diferencia de volumen, ¿sí? Pero esto es una acción coordinada, porque justamente el fin de la fase previa con esta justamente habla de esta elevación ventricular, que es lo que acomoda esos mililitros finales. Prácticamente es consecutivo y muy, pero muy rara vez, y me atrevería a decir nunca, cosa que es una palabra prohibida de medicina, es lo que es lo que hace que el primer ruido sea prácticamente único, ¿sí? Normalmente está desdoblado, si se quiere, y lo analizamos, y sí, porque no se cierran exactamente al mismo tiempo la mitral y la tricúspide, pero bastante similar en el tiempo, cosa que el R1 es bastante, eh, eh, se percibe bastante como un ruido único. Entonces, en esta fase va a haber, ¿sí?, contracción de los miocitos, y un incremento muy rápido en la presión intraventricular. Y esa es básicamente la característica de este punto, ¿sí? Cómo justamente se da una contracción sostenida, tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo izquierdo, y acá es muy importante el concepto de interacción o relación ventrículo-ventricular, y ya justamente le gana por goleada y sobrepasa a la presión auricular. ¿Y por qué hace esto? Y porque ya se está preparando para sobrepasar la presión que en este momento se encuentran en las arterias, ¿sí? Que también es distinto para el lecho pulmonar o del corazón derecho, y para el lecho aórtico o el corazón izquierdo. Entonces, solamente graficando el corazón izquierdo, la presión que en este momento, si bien está terminando la diástole, todavía no se abrieron las válvulas semilunares, así que todavía en las arterias tenemos la presión diastólica, y en la aorta eso habitualmente lo graficamos en 80 milímetros de mercurio. La arteria pulmonar está entre 10 y 15 hasta 18 milímetros de mercurio. Bien, entonces eso es el objetivo de los ventrículos. Los ventrículos tienen que vencer esa presión diastólica de las grandes arterias o de los grandes vasos para justamente abrir las válvulas semilunares. Entonces ya comienza acá
cuplaje o el coupling de excitación-contracción de los del miocardio, perdón, no de los miocardiocitos. Entonces acá justamente comienza lo que es la fase del inotropismo, como el fenómeno del miocardio que está comenzando a suceder, ¿sí? Entonces también vamos a ver este cambio reflejado en el inicio del complejo QRS en el electrocardiograma, ¿sí? En el tiempo, en el periodo entre el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas pulmonar y aórtica, como les dije, se caracteriza por el aumento rápido de la presión ventricular, no varía el volumen dentro de los ventrículos. Entonces, la geometría o los cambios geométricos de los ventrículos, acá es donde el corazón se hace como más un globo, ¿sí? Justamente la circunferencia aumenta, ¿sí? Y comienza a disminuir el largo de base a apex. Todo esto porque justamente el corazón se está haciendo como un bollo, que básicamente, si ustedes hacen una contracción de bíceps, es básicamente lo mismo, ¿sí? En este momento, el corazón se vuelve en una cavidad de altísima presión, y las máximas presiones en este momento están comenzando a elevarse para poder llegar a abrir, ¿sí? Las válvulas semilunares. ¿De acuerdo? Es una fase muy corta, por lo que inminentemente y en muy poco tiempo comienza la fase eyectiva, y esto sí se va a dar con la apertura de las válvulas semilunares. Otra cosa que podemos ver en este punto de la contracción isovolumétrica, como justamente se contraen los ventrículos, la porción anular, y como acá justamente me voy a referir a qué es lo que vemos en la curva venosa, o la presión venosa, el anillo de la tricúspide se eleva justamente por esa contracción. Entonces, no, y eso es otro error de este gráfico, si lo vamos a analizar bien detenidamente. Lo elegí más que nada por la simpleza, no para tomar los tiempos. Traten de ustedes ver más específicamente los gráficos de la bibliografía. Acá hace... Sí. Disculpe, ¿lo puede volver a repetir que justo se me cortó re mal? ¿Qué pasó? Se me cortó justo cuando iba a hablar en la parte de la válvula tricúspide. Bien, no la había terminado la idea de todas maneras, así que vamos a describir qué es lo que pasa dentro de la presión auricular o de la presión venosa. La válvula tricúspide, justamente, supeditada a al gran aumento de presión dentro de una cavidad ventricular que no tiene escape por el cierre de las válvulas que justamente hacen que se libere sangre, se eleva proporcionalmente a esa presión, y esa elevación, ¿sí?, del anillo de la tricúspide se refleja en otra onda del ciclo venoso o de la presión venosa, que es la onda C, o contracción ventricular. La C en realidad refleja la contracción ventricular, pero justamente es algo que precede, y esto estamos hablando de una centésima de segundo, o sea que es algo que en el examen físico no vamos a ser capaces de discernir. Nadie tiene ese poder. Entonces, si nosotros prestamos atención, básicamente va a ser el periodo en que coincide con el latido carotidio. ¿Y por qué coincide con el latido carotidio? Porque justamente la diferencia de la onda A con la C, básicamente no vamos a poder discriminar justamente entre estas dos fases de modo clínico. Entonces, lo que justamente continúa a la contracción isovolumétrica es la eyección, como vamos a ver en ese momento el latido carotidio, porque justamente se llena de la sangre que ya está ingresando hacia la aorta, ¿sí? Entonces, muchas veces la onda C, muchos lo reflejan como la onda carotidia, ¿sí? Insisto, a los fines prácticos no está mal, no se les va a considerar como un error, pero la letra C en realidad la recibe por contracción ventricular, ¿sí? Así que hay una mínima diferencia temporal
en cuanto a las fases por las que se denominan las curvas o las ondas, mejor dicho, de la presión venosa. Así que es simplemente para que tengan esa información. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahora? Tenemos la fase eyectiva, y es una fase Profe, rápida. perdón, Sí, no me odies, pero no, entonces el latido carotidio se da en el periodo de eyección o en el periodo isovolumétrico. Perdón, pero me quedé con la duda. bien, vas a acostumbrarte que en estas clases, aunque sea de repaso, yo hago las preguntas. Y digo esto por lo siguiente. ¿Qué es lo que justamente caracteriza la contracción isovolumétrica? ¿Hay flujo de sangre hacia algún lado? No, Bien, entonces para que haya latido carotidio, ¿la sangre por dónde tiene que estar corriendo? por la, por la vena. ¿Por qué vena? ¿Qué No, es la perdón, carótida? nada que ver, nada que ver. Por la aorta. Por la aorta, exacto. Entonces, Sí, si hay perdón. sangre dentro de la aorta, ¿estamos en periodo eyectivo, sí o no? Sí. Bien, entonces eso responde justamente tú. Vos te has respondido a tu misma Ah, pregunta demostrando el bien, bien, conocimiento bien. de fisiología cardiovascular. Entonces lo que quería Está bien. ejemplificar era justamente eso. ¿Dónde ocurre específicamente la onda C de la presión venosa, por así llamarla? En realidad ocurre durante la contracción ventricular en el periodo de contracción isovolumétrica. Pero la disquisición de esta onda en el examen físico coincide por unos centésimas de segundos, ¿sí? Nuevamente, si ven acá en el puntero va entre 0,1 y 0,2. Entonces eso en el ojo humano al examen físico no puede discernir eso. Básicamente coincide cuando nosotros vemos, que es similar al ejemplo que acabo de dar en cuanto a ver si la tricúspide y la mitral se cierran al mismo tiempo o no. Realmente si lo cronometramos y lo vemos en cámara súper lenta, vamos a ver que la mitral se cierra primero y la tricúspide después. Pero si auscultamos, el R1 siempre lo vamos a escuchar por lo general único. Bueno, entonces acá ocurre lo mismo, ¿sí? La onda C, en realidad, se llama C por contracción, que es la contracción ventricular. Pero en el examen físico vamos a ver que básicamente eso, el llenado de la carótida, que ya está en la fase eyectiva, se va a dar, insisto, al ojo humano, al ojo del examen físico al mismo tiempo, ¿sí? Por eso en muchas nomenclaturas dicen onda C y entre paréntesis o comillas, onda carótida, ¿sí? Solo quiero aclarar eso, para dar un poco de contexto y por qué yo les enseño que la C en realidad es por contracción ventricular. Puede ser que el ventrículo izquierdo se contraiga antes. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Justo tu pregunta, Justina, va a ser respondida en este momento. Bien, entonces, fase de eyección rápida. ¿Cuál fue la diferencia entre la fase anterior? La presión sigue aumentando de los ventrículos, y se abren justamente las válvulas semilunares, entonces acá sí ya hay una variación en el volumen de los ventrículos, y que justamente acá lo ven en la curva blanca o en la línea blanca, cómo hace un rápido descenso de volumen intraventricular al mismo tiempo que hay un rápido ascenso, si podríamos graficarlo también acá, de el volumen aórtico, ¿sí? Pero habitualmente no hacemos justamente esa curva. Lo que hacemos justamente es representar el llenado de los grandes vasos, y recuerden las características histológicas de estos, que son vasos de gran distensibilidad o elastancia, es decir, su función es justamente acomodar el volumen eyectivo ventricular, y por consiguiente el gran llenado de este volumen, al aumentar los diámetros o la dimensión de los vasos, la presión dentro de esta justamente va a cambiar y va a aumentar, ¿sí? Por lo que también aumenta la presión aórtica y ventricular. Entonces en este punto está por comenzar el llenado auricular, pero las presiones bases de las aurículas acá son prácticamente equivalentes a cero, ¿sí? Básicamente no hay presión auricular, ¿sí? Eso lo pueden decir con toda tranquilidad, ¿sí? Las presiones auriculares en este momento son cero. Se ha llegado justamente al máximo de la presión ventricular, que básicamente va a acompañar durante esta fase de eyección, y por eso van a ver que prácticamente
las curvas de presión del ventrículo izquierdo y de la aórtica, en esta fase sistólica por lo general, están prácticamente en los mismos números. Probablemente la presión ventricular solo un poquitito por debajo de la presión aórtica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comienza la eyección? Cuando las presiones intraventriculares exceden justamente las presiones diastólicas pulmonares y aórticas. Por eso en este gráfico, teniendo la presión diastólica de 80, la presión ventricular perfora esa cifra, ¿sí? Y esto es justamente lo que causa la apertura de válvulas semilunares. ¿Acá hay ruido? Si estamos ocultando. No. No, muy bien, no tiene que haber ruido. Si hay ruido en este periodo, quiere decir que muy probablemente puede llegar a haber una obstrucción, ¿sí?, a este punto, ¿eh? Y eso es lo que justamente se conoce como soplo. Por eso habitualmente la gran mayoría de los soplos que se pueden llegar a ocultar, patológicos, claro están, ocurren justamente durante la sístole, ¿sí? Puede haber otras causas de soplo durante la sístole, sobre todo si tenemos un hueco entre los ventrículos. Pero bueno, justamente acá lo que quiero graficar es que durante la sístole no tenemos ningún ruido posible, ¿sí? ¿Estamos? Acabamos de salir del periodo en donde se acaban de cerrar las válvulas auriculoventriculares, y fue el ruido 1, pero justamente este es el periodo de silencio, ¿sí?, entre el ruido 1 y el ruido 2. Y eso es importante tenerlo en claro. Bien, la presión entonces de gradiente a través de la válvula, ¿sí?, normalmente es baja, porque justamente acá hay un lecho de baja resistencia, ¿sí? Por eso entonces incrementa tan rápidamente las presiones dentro de tanto de la aorta como de la arteria pulmonar, acompañando a la gran presión que en la fase previa los ventrículos acumulan, ¿sí? Entonces, esto es justamente lo que sucede durante la eyección rápida, ¿sí? Entonces, muy rápidamente la sangre comienza a abandonar los ventrículos y comienzan a llenar los grandes vasos, ¿sí? La eyección va a llegar a su pico. Entonces entramos a una cuarta fase que comienza a reducir la cantidad de sangre que va a ser eyectada desde los ventrículos, es decir, está comenzando a finalizar la contracción. Antes de pasar a esto, me olvidé de mencionar durante la contracción isovolumétrica qué es lo que está pasando con la actividad eléctrica. Y bueno, lo que justamente culmina acá, que lo que comenzó con ese aumento de presión fue justamente, bueno, habíamos dicho, el inicio de ese cuplaje o el coupling de miocardiocitos durante esa fase de contracción. Entonces la apertura valvular semilunar, y esto empieza a responder un poco tu pregunta, Justina, la apertura valvular semilunar se va a dar consistentemente bastante similar en el plano del tiempo, por lo que la contracción siempre tiene que ser simétrica, ¿sí? Y esto justamente habla de que existen estas interacciones ventrículo-ventriculares. Si uno diseca, ¿sí?, todo el tejido miocárdico en las capas cardíacas, básicamente están las dos cavidades ventriculares entrelazadas entre sí. No es que hay un cono de músculo del ventrículo derecho y un cono de músculo del ventrículo izquierdo. Son redes, ¿sí?, en distintas fibras horizontales, diagonales y verticales que van cubriendo justamente al sistema ventricular. Entonces la contracción es al unísono, ¿sí? No hay una descompaginación. Si fuese eso habla justamente de una falla en la interacción ventrículo-ventricular. En algunos casos puede llegar a ocurrir, pero son estados patológicos y eso se tiene que tratar, ¿sí? Así que la contracción, justamente gracias a esas comunicaciones gap, ¿sí?, o de nexos de los miocardiocitos, hacen que la descarga eléctrica sea sincrónica. Y todo esto está reflejado justamente en las ondas de despolarización ventricular, que es tanto la onda Q, R y S, ¿sí? La onda Q habitualmente refleja
La despolarización, que es lo que inicia, o lo primero que se comienza a despolarizar, es el septum interventricular, y luego el resto de las paredes del tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo al mismo tiempo, ¿sí? Así que la contracción ventricular es al unísono. Y eso está muy bien representado en la onda electrocardiográfica, que es el complejo QRS. Entonces, en este punto, el fenómeno del miocardiocito continúa estando relacionado, ¿sí?, con la cantidad de calcio intramiocardiocitaria, por lo que estamos en la fase inotrópica, ¿sí?, que es el fenómeno que describe a la capacidad contráctil del músculo. Pasando a esta etapa también bastante corta, que es la etapa de eyección reducida, justamente que ya comienzan a bajar las presiones tanto intraórtica e intraventricular, ¿sí? Y los últimos mililitros de volumen sanguíneo del ventrículo derecho e izquierdo están siendo expulsados hacia los grandes vasos, ¿sí? Entonces ocurre, ¿sí?, ya en esta fase, y sobre todo en la fase electrocardiográfica, la repolarización ventricular, que está representada por la onda T del electrocardiograma, ¿sí? Entonces la tensión activa que se había desarrollado desde la contracción isovolumétrica, pasando por la eyección, ya comienza a disminuir. Esa tensión comienza justamente a declinar, y por lo que también la generación de presión comienza a caer. Y por eso tenemos la curva roja, el comienzo del descenso de presión intraventricular. Entonces cae, ¿sí?, levemente, un poco por debajo de la presión de tracto de salida o de la presión de grandes vasos, pero tenemos todavía la energía cinética de la sangre, que hace que todavía tengamos una expulsión de sangre, pero más reducida en cuanto a cantidad, en cuanto a mililitros, ¿sí? Entonces por eso también se llama de reducidas. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Ahora sí comienza, si ustedes siguen la línea amarilla, a aumentar justamente la presión auricular. ¿Por qué? Porque se está llenando de sangre, ¿sí? Entonces esta es la otra gran onda venosa que vamos a ver, pero a diferencia de una contracción activa, que es lo que justamente representa la onda A en la presión venosa, acá tenemos un aumento más lento de la presión auricular, pero por llenado de sangre. Es decir, es un fenómeno pasivo, porque tenemos el retorno venoso sistémico al corazón derecho y el retorno venoso pulmonar que está entrando al corazón izquierdo o a la aurícula izquierda, ¿sí? Como estos fenómenos se dan concomitantemente, recuerden que la onda venosa, por más que el resto de las ondas y volúmenes se grafican en el corazón izquierdo, la onda venosa pertenece siempre a los fenómenos que ocurren en vena cava superior, que representa básicamente lo mismo que está ocurriendo en la aurícula derecha, ¿sí? Entonces acá tenemos la otra gran onda de el pulso venoso, ¿sí? Y el inicio de la repolarización ventricular, por consiguiente tenemos en toda esta fase, ¿sí?, el fenómeno de la onda T, ¿sí? Ya hacia la mitad, y eso es otro desfase que ocurre acá en este gráfico, porque acá ya eléctricamente estaríamos en diástole, ¿sí? Acá es donde ya está muriendo o terminando ya la sístole, ¿sí?, para justamente comenzar con la relajación isovolumétrica. Entonces, si es... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta antes de pasar a la otra fase? Sí. Quedó de la fase eyectiva rápida. En cuanto a la relación con el electrocardiograma, ¿sería tipo el segmento ST? ¿Está bien dicho? Sí, el segmento ST, ¿sí?, ya comienza a ser parte de, insisto, por eso este gráfico no es lo más perfecto como para ver punto por punto, pero es algo que yo creo que muy sucintamente refleja o resume todas las porciones, ¿sí? Toda la fase eyectiva en total sería. Entonces lo que sucede en los cambios electrocardiográficos, o al menos los más importantes, son
que durante la contracción isovolumétrica y la eyección rápida, ¿sí?, tenemos una actividad contráctil sostenida de los ventrículos. ¿Vamos? Entonces, en eso es lo más importante graficar, que desde el punto de vista electrocardiográfico refleja el inotropismo, ¿sí?, y la fase contráctil. El inicio de la repolarización, ventricular ya se da, ¿sí?, entre las fases eyectivas y sobre todo comenzando la fase relajada, cuando justamente disminuye o comienza la disminución, más o menos en este punto, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, ahí sí es el segmento ST, y si ustedes recordarán, la onda T, o el segmento de ST, no está tan alejada del QRS, ¿sí? Así que también esta representación del electrocardiograma está bastante estirada para más o menos acomodarse con los fenómenos de presión y volumen ventriculares y auriculares. ¿Vamos? Lo más importante que deben asociar al ciclo justamente más las ondas que el resto de los segmentos, ¿sí? Okay. Comenzando la relajación isovolumétrica, que es la fase siguiente, tenemos acá otro periodo en donde todas las válvulas están cerradas, ¿sí? Entonces, el volumen que queda dentro de los ventrículos es el volumen de fin de sístole. ¿Vamos? Esos aproximados 40 mililitros que habíamos dicho que queda, ¿sí? Y eso está representado en esta mano, ¿vamos?, del volumen. Entonces, no baja a 0, ¿sí?, sino que baja más o menos a 50. ¿Estamos? Las cavidades ventriculares nunca quedan vacías o completamente colapsadas. Siempre hay una cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, el volumen de fin de sístole es de 50. Entonces, más o menos la diferencia de las dos es justamente lo que representa la eyección realizada. Entonces ya esto ocurre cuando la presión intraventricular cae a un punto, ¿sí?, y que eso es aproximadamente entre los 90 y 80 milímetros de mercurio. Justamente acá se da el punto en donde la presión de los ventrículos ya es menor que la presión diastólica de los grandes vasos, por lo que vamos a tener el cierre de las válvulas semilunares. ¿Acá hay ruido? Sí, ahí sí o no. Ahí sí tenemos ruido. Es justamente el segundo ruido cardíaco. Y acá sí, normalmente, podemos llegar a obtener un desfasamiento, ¿sí?, entre el cierre pulmonar y aórtico, justamente por la cantidad de volumen que maneja cada uno de los ventrículos y en el tiempo que hace la eyección cada uno para que las presiones eventualmente bajen y las válvulas cierren. Como habitualmente el ventrículo derecho maneja el retorno venoso sistémico, que es mayor que el retorno venoso pulmonar, normalmente, ¿sí?, en condiciones normales, cierra primero la aórtica y después la pulmonar. Así que en condiciones de reposo, o al menos no inducibles, podemos escuchar el R2 comúnmente como no desdoblado. Ahora, ¿podemos hacer el fenómeno fisiológico, si se quiere, el desdoblamiento? Sí. Y para que eso ocurra, el ventrículo derecho tiene que eyectar más sangre. ¿Y cómo podemos hacer fisiológicamente que eyecte más sangre el ventrículo derecho? Hacemos una respiración honda, que eso lo que hace es disminuye las presiones intratorácicas, y todo lo que hace que la presión intratorácica se modifica justamente el lecho vascular colapsable. Y ese es el lecho venoso o el lecho arterial. Venoso, exactamente. Entonces el lecho venoso, siempre que va a estar supeditado a un cambio de presión intratorácica, va a acompañar justamente estos cambios, ingurgitándose o llenando más, ¿sí? Entonces, aumentando el retorno venoso, ¿estamos? Al hacer una inspiración forzada, o, sí, ya han visto respiratorio. Al hacer una inspiración forzada, justamente ocurre este fenómeno. Más sangre va a llegar a la aurícula derecha, más al ventrículo derecho, por lo que la
eyección de sangre del ventrículo derecho se va a tardar un poco más de lo que en reposo o con la respiración fásica o con el volumen tidal, si le quieren llamar, ocurre. Entonces, cuando hacemos a alguien respirar hondo, ahí en ese momento el cierre sí, o mejor dicho, segundo ruido, se va a desdoblar, o al menos su desdoblamiento se va a exagerar aún más, ¿sí? Bien. La representación del cierre de la válvula semilunar aórtica, o la válvula aórtica, se representa acá en la incisura dicrótica del gráfico del diagrama de Wiggers, ¿sí? Eso es justamente el pequeño retorno, ¿sí?, de sangre dentro de los ventrículos, justo al momento del cierre, y eso es lo que justamente causa esta incisura o la onda dicrótica, ¿sí? Y tenemos un leve aumento, que es justamente esta curva que tenemos acá, que ocurre justamente tanto en la arteria pulmonar como en la aorta, ¿sí? Tenemos un momento en donde muy levemente vuelve a aumentar muy poquito la presión en los grandes vasos y luego vuelve a bajar hacia la presión diastólica, ¿sí? Entonces, este fenómeno ocurre inmediatamente después del cierre. Justamente después del cierre se hace como una ingurgitación arterial más, y por eso observamos ese incremento mínimo en la presión antes de comenzar ya a bajar durante la fase bien de lleno del resto de la fase diastólica, ¿sí? Así que aquí ya comienza justamente la diástole, o al menos el periodo diastólico, que justamente comienza con la relajación isovolumétrica. Entonces esto es justamente todo lo contrario a lo que sucede con la contracción isovolumétrica, pero lo que sí comparten en común es que están todas las válvulas cerradas, ¿sí? Así que ya saben que hay dos momentos en el ciclo cardíaco en donde tanto las válvulas AB como semilunares están todas cerradas. En una fase, que es el comienzo de la sístole para comenzar la contracción ventricular, y en otra fase justamente que es el comienzo de la diástole para comenzar con la relajación ventricular. Al ritmo en el cual desciende la presión en los ventrículos justamente está determinada por la velocidad o al tiempo en que se comienza a relajar las fibras musculares. Y este es el fenómeno miocárdico asociado con el concepto de lusotropismo, ¿sí? Pero que es una actividad que justamente depende de los fosfatos activos de alta energía o ATPs, ¿sí? Así que acá justamente hay una gran acción, ¿sí?, del retículo sarcoplásmico, el CERCA, que es responsable para hacer ese resecuestro que se dice del calcio, que es lo que sigue a la contracción. Y eso es lo que justamente se refiere al concepto de cuplaje o acoplamiento de excitación-contracción. Vamos a cubrir eso mucho más en detalle y sobre todo a nivel molecular cuando hablemos de relación de presión-volumen ventricular, porque ahí vamos a hablar sobre fisiología ventricular y cuáles son los fenómenos asociados, como para descartar, ¿sí? Pero básicamente acá los fenómenos del miocárdico que tienen que aprender es que la capacidad de contraerse de una fibra miocárdica es justamente el inotropismo, así que eso va a estar asociado a la sístole, y la capacidad de relajación de la fibra muscular justamente está asociado a este fenómeno al lusotropismo o a la relajación o a la diástole ventricular. Aunque las presiones ventriculares comienzan a disminuir en esta fase, el volumen no cambia porque todas las válvulas están cerradas, ¿sí? Entonces el remanente de volumen, justamente este volumen de fin de sístole, son, como habíamos dicho, para el ventrículo izquierdo, el volumen de fin de sístole, ¿sí? Y ya comienza a ingurgitarse por completo, y acá es donde el pico, la onda B, hace su pico más alto, porque justamente las capacidades auriculares están llenas. Así que si vemos acá en la fase, la presión auricular en este momento vuelve, tal como comenzamos la sístole auricular, en esta fase también vuelve a tener mayor presión en las aurículas que en los ventrículos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces también acá están
aproximadamente los picos auriculares, ¿sí? O de presión auricular. Más o menos de 7 a 10, no mucho más de 10 en la aurícula izquierda, y de 3 a 5, no mucho más de 7 para la aurícula derecha, ¿sí? La presión auricular izquierda siempre está un poquito levemente más alta que la derecha. ¿Bien? Bueno, entonces una vez que ya cae o aumenta, ¿sí? La presión, vamos, acá ya el protagonismo lo tienen las aurículas, justamente cuando esa presión auricular ya justamente excede, ¿sí? A la presión ventricular, que se continúa relajando hacia el final de la fase 5, ¿sí? Las presiones ventriculares ya caen hacia un punto más bajo que las presiones auriculares. Entonces esto ya da momento a la apertura de las válvulas auriculoventriculares, se abren rápidamente y comienza el llenado ventricular rápido. Y este llenado ventricular, ¿sí? Es el más importante. Aquí es justamente donde se hace el 80 a 90% del llenado ventricular, ¿sí? Entonces este sería probablemente la fase más importante, ¿sí? de la diástole, porque justamente está hablando de cómo va a ser mi precarga ventricular, que va a determinar cómo es mi volumen eyectivo, que básicamente va a representar la distribución de sangre tanto al lecho pulmonar como al organismo, ¿sí? Entonces, a pesar del flujo de sangre desde las aurículas, ¿sí? Todavía sigue cayendo un poco las presiones de los ventrículos porque se continúa la relajación ventricular en este punto. Una vez que los ventrículos están completamente relajados, ¿sí? Las presiones a partir de ese punto van a empezar a aumentar muy de a poquito a medida que se van llenando con la aurícula, ¿sí? Así que en este punto está la presión intraventricular todavía sigue bajando de a poco, y a medida que se va llenando, y acá en este punto podemos verlo perfectamente representado en este gráfico, a medida que se va llenando, ¿sí? Que es la curva blanca ascendente, que es bien rápida, muy de a poco, ¿sí? En este momento que todavía no ha comenzado a llenarse de todo, la presión ventricular, que es la línea roja, sigue disminuyendo, pero comienza su curva ascendente a medida de que se va llenando de sangre, que es lo que proviene de las aurículas, ¿sí? Acá justamente como se descargan rápidamente las aurículas, su presión comienza a caer, ¿sí? Y es el descenso de presión más importante que tienen las aurículas. Y por más que acá no esté la letrita, ¿sí? Este es justamente el valle Y o Y, ¿sí? O el descenso, el Y descent, lo que se llama, ¿sí? O el descenso de la presión auricular, sobre todo viendo justamente, bueno, tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha, ¿sí? Entonces podemos ver como un colapso, podemos ver un colapso de la vena yugular interna, que es justamente lo que representa que sucede en la vena cava superior, lo que representa lo que sucede en la aurícula. Profe, ¿por qué de igual manera bajan las presiones ventriculares? Claro, porque se están relajando, ¿sí? Recuerden que tenemos que la fase de relajación es isovolumétrica, ¿estamos? Entonces, al mismo tiempo que dijimos que existe la contracción, todo esto también se lleva a cabo por fenómenos eléctrico-mecánicos, y el fenómeno eléctrico que está justamente sucediendo acá todavía es esa fase de despolarización ventricular. Entonces, tal como la conexión entre miocardiocito y miocardiocito es coordinada tanto para la contractilidad, exactamente lo mismo sucede cuando estamos hablando de la relajación, ¿sí? Bien. Entonces, tuvimos la apertura de las válvulas auriculoventriculares, y en este momento de llenado rápido, o el llenado más importante, sí aparece de manera patológica el tercer ruido cardíaco, S3. En algunos casos se puede ocultar en
en fenómenos fisiológicos, entre comillas, o al menos no en un corazón enfermo, para diferenciarlo de esa manera. Y por otra manera, sí habitualmente puede llegar a ser un indicador de patología. ¿Y por qué es esto? Porque justamente es muy importante que el llenado ventricular se dé en un contexto en donde los ventrículos se están relajando, como dije, ¿sí? Si esto se da en un contexto en donde los ventrículos no están relajados, tal como es el caso típico o común de un corazón hipertrófico, ¿sí? Donde tenemos las fibras ventriculares patológicamente hipertróficas, lo que justamente hace que en la histopatología de estas fibras musculares no se relajen de manera adecuada. Entonces, la sangre que golpea contra ese ventrículo justamente produce una turbulencia traducida en un ruido, que es justamente el S3, ¿sí? Cuando este fenómeno de miocardio en vía de relajación todavía produce cierta, no me sale la palabra, perdón, cierta tensión muscular, justamente cuando tenemos un miocardio inmaduro, por eso en algunos bebés o chicos chiquitos se puede llegar a escuchar el S3, y lo mismo sucede o algo similar, rígido, esa era la palabra que no me salía. Entonces, ese miocardio rígido, pero que se está relajando de manera normal, tanto en niños pequeños como en atletas, ¿sí? Puede llegar a ser un fenómeno en donde también de manera normal, entre comillas, sobre todo cuando me refiero a atletas, se puede llegar a auscultar, ¿sí? Bien, Perfecto. y ahora sí, adelante. Entonces el R3 se da por el fenómeno del llenado rápido. Bueno, no es que, a ver, sucede durante el llenado rápido, yo lo pondría así para que no se malentienda. O sea, que no es que es causado por el llenado rápido, se da durante el llenado rápido. Entonces, durante el llenado rápido, ¿cómo tienen que estar las fibras musculares de los ventrículos, Sofía? Relajado, o sea, relajándose. En relajación, exactamente, en relajación para luego, sí, ya va a tener un punto máximo de relajación que se representa con el periodo de presión más baja intracavitaria ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se da fisiológicamente el contexto y lo remarco, ¿sí? El contexto del llenado ventricular rápido. Si, por el contrario de esa característica del lusotropismo ventricular, no tenemos un ventrículo relajado, todo lo contrario, está contraído, probablemente por una patología, el llenado ventricular contra un ventrículo rígido, y esa era la palabra que no me salía, qué suerte que la encontré, va a causar una turbulencia. Y esa turbulencia se refleja justamente en el fonocardiograma o cuando estamos hablando en otro ruido cardíaco, que es el ruido cardíaco 3. ¿Sí? Así que por eso, hay condiciones en donde se puede llegar a esperar cierta rigidez sin necesariamente hablar de un estado patológico, y por eso se dice que el R3 no siempre implica enfermedad cardíaca. Eso es un poco el punto que necesitan tener en cuenta. Bien, última fase entonces es el periodo de diástasis. Y ya terminamos con el ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue entonces al llenado ventricular rápido? Y sigue entonces el fenómeno del llenado ventricular, pero ya un poco más lento, porque, ¿qué pasa? Comienza de a poquito a levantarse la presión intraventricular. Ya se terminó de relajar por completo en esa transición de estas dos últimas fases que estuvimos hablando. Entonces, al momento que ya los ventrículos están adquiriendo mayor volumen sanguíneo, naturalmente la presión intracavitaria ventricular va a comenzar a aumentar. ¿De acuerdo? No aumenta, y por eso la diferencia entre la raya naranja o amarilla y la fase roja, no aumenta hasta superar la presión auricular. Entonces, la presión auricular en este momento es más alta o más baja que los ventrículos. Más alta.
las aurículas están más altas que los ventrículos en cuanto a presión. ¿Y cómo también me estoy dando cuenta de que eso es así? Porque si no, no tendríamos abiertas las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, no solo porque tenemos una presión más alta, sino que también se sigue llenando y la presión intraventricular no supera la auricular, por lo que todavía van a permanecer abiertas las válvulas auriculoventriculares. Pero en esta fase de diástasis ya no se están relajando los ventrículos, se están comenzando, ¿sí?, a contar muy de a poquito para comenzar a aumentar, ¿sí?, ese gradiente de presión, ¿sí? Ese gradiente de presión comienza a diferenciarse, ¿sí?, notablemente, que es lo que condiciona también que en este momento el llenado de los ventrículos no es tan rápido. Entonces también comienza a ser más lento, ¿sí? Entonces, ese aumento en la presión intraventricular reduce el gradiente de presión a través de las válvulas AB, haciendo que el ritmo de llenado comienza a decaer bien hacia la final de la diástole. ¿Se entendió esa parte? ¿O lo explico de nuevo? Bien, entonces, a diferencia de este momento del llenado ventricular rápido, el llenado ventricular rápido se da porque justamente se abren las compuertas de un lugar de alta presión a un lugar donde es una presión muy baja. Entonces va a ser la gran compuerta del dique abierto hacia, digamos, un valle muy receptivo. Entonces el valle se va a inundar, ¿sí?, muy rápidamente. Entonces, a medida que se va llenando de a más, ¿sí?, tenemos una capacidad que lo que precede a la compuerta del dique, en donde ya no va a comenzar a llenarse a la misma velocidad. Va a comenzar a enlentecer la velocidad de llenado, porque ya del otro lado tenemos acumulados una gran cantidad de metros de agua, ¿sí? Las compuertas van a seguir abiertas, pero el llenado de agua va a ser bastante lento, porque del otro lado ya hay una cantidad importante de agua, y naturalmente, si estamos hablando de líquido estirando un compartimento, entonces también estamos hablando que no solamente tenemos un gradiente en mililitros, sino que también tenemos un gradiente de presión. Entonces, a medida que los ventrículos, ahora pasándolo al plano de los ventrículos y no de ingeniería hidráulica, a medida que los ventrículos se continúan llenando con sangre y estos ventrículos se expanden, ya comienza a disminuir su compliance o su distensibilidad, ¿sí? Entonces la presión intraventricular comienza a aumentar y lo tenemos justamente reflejada en esta curva. Es muy sutil, pero la curva roja está ascendiendo, pero siempre por debajo de las aurículas porque todavía no se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿de acuerdo? Entonces, el aumento de esta presión intraventricular reduce ese gradiente de presión. Cuando hablamos de gradiente de presión, es porque teníamos en un momento goleada de 10-0, pero ahora tenemos una presión que está en 6-5. Entonces, si tenemos ese gradiente de presión de 6-5, sí, va a favorecer que la sangre todavía fluya de la aurícula al ventrículo, pero no de una manera, ¿sí?, tan alevosa como cuando tenemos una presión de 10-0. Entonces, ¿se entiende ahí? Sí, profe, ahí se entendió. Bien. Entonces, ese gradiente de presión a través de las válvulas auriculoventriculares se va reduciendo y por consiguiente vamos a tener un ritmo de llenado más lento, que esto es justamente la característica del llenado que se está dando hacia el fin de diástole, ¿sí? ¿Estamos? Entonces imagínense que es la misma situación cuando le hacen hacer la famosa expiración forzada, que es como que están ya sacando los últimos mililitros que pasivamente están yendo de la aurícula al ventrículo para hacer justamente para llenar en este punto. ¿Qué pasa con la presión arterial, tanto la arteria pulmonar como la aorta? Todavía siguen bajando y tienen que seguir bajando para llegar a esa presión diastólica final, sistémica hablando, de 80, para que después justamente en la fase de contracción isovolumétrica y eventualmente de eyección
esa sea la presión que mis ventrículos tienen que superar, ¿sí? Entonces, las grandes arterias de a poco, gracias a su distensibilidad, vuelven muy lentamente también durante la fase diastólica a su presión final diastólica de base, que se llama, ¿de acuerdo? Y entonces se va terminando de llenar el ventrículo. ¿Y cómo se termina de llenar el ventrículo de una buena vez por todas? La aurícula le da la estocada final. ¡Tac! Se contrae la aurícula, repleta ese ventrículo, que es el último 10 o 20% del volumen total para que se llena, y comienza nuevamente nuestro ciclo cardíaco con la contracción auricular, o ya con el meso o telediástole, que justamente hace que todo comience, ¿sí? Y eso básicamente ha sido alumnos y alumnas del ciclo cardíaco, o al menos los conceptos que tienen que tener en claro. Entonces, los conceptos que tienen que tener en cada una de estas fases, y según de dónde las estudian, algunas de estas fases están agrupadas, creo que la mayoría aparecen estas 7 fases. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? O al menos como resumen para que sea un factor que contribuya a su entendimiento de esto. Entonces, de esa manera uno dice, bueno, qué son las cosas que tengo que tener en cuenta y qué es importante para que yo entienda qué es lo que va a suceder después. Como siempre les dije, es importante en cardiología que tengo que entender lo que está sucediendo ahora para comprender qué es lo que va a suceder a continuación. En cardio siempre es así. Y básicamente el ciclo cardíaco es la mejor demostración de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que básicamente cubre todas estas fases, como para que tengamos en cuenta y la veamos, ¿sí? O al menos qué es lo que tienen que tratar de resumir en cada una de las fases. Si quieren agruparlas en las 4, que es lo que habitualmente pueden llegar a encontrar en otros lugares, habíamos dicho que la primera fase sería la diástole ventricular, mesodiástole y telediástole o diástole tardía, la contracción isovolumétrica, la sístole, ahí ya la agrupa directamente en mesosístole o telesístole, que básicamente serían la eyección rápida y reducida, y después la relajación isovolumétrica, que también agrupa a la protodiástole o al comienzo de la diástole, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta cada una de estas fases? ¿Cómo está la presión auricular versus la ventricular y versus la arterial? ¿Sí? Que es básicamente lo que hemos ido analizando en cada una de estas fases. Entonces, ¿en qué momento yo tengo que saber que la presión auricular va a estar más elevada que la ventricular? ¿Cuándo la ventricular va a ser más alta que la auricular? ¿Cuándo la ventricular excede la auricular pero todavía no excede la arterial? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, ahí pueden anotar, ¿sí? Cosas que tengo que entender de cada una de las fases es relación de las presiones, aurícula versus ventrículo versus arteria, que es básicamente ese famoso caminito que les sigo ejemplificando. ¿Qué pasa si yo comienzo acá en la vena cava? Entonces, ¿qué pasa con mi presión cuando navego por acá? ¿Qué pasa cuando navego por acá? ¿Qué pasa cuando navego por acá? ¿Sí? Tanto lo pueden hacer para el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Después, para que también estén ubicados con cada uno de los fenómenos que vienen sucediendo desde el punto de vista valvular, ya que los hitos que también hemos analizado en el ciclo cardíaco son justamente los ruidos cardíacos, y que básicamente esto es algo que ustedes pueden interpretar desde el examen físico. Entonces, ¿cómo se encuentran cerradas o abiertas mis válvulas auriculoventriculares en cada una de las fases del ciclo cardíaco? Y lo mismo para las válvulas semilunares. ¿Cómo se encuentran abiertas o cerradas las válvulas semilunares en cada fase del ciclo cardíaco? Y por último, ¿cuáles son mis cambios en el electrocardiograma que voy a llegar a tener? ¿Sí? Entonces, ¿qué onda, a qué parte de la fase del ciclo cardíaco representa la onda P? Y en el transcurso de la despolarización y repolarización auricular, sobre qué fase voy a estar, el complejo QRS qué representa y qué fenómenos del miocardio presenta, y de eso se pueden valer de la tabla del práctico que completamos juntos.
y por último, la onda T de segmento ST, justamente aquí es lo que corresponde. Entonces, a cada uno de esos conceptos, y los repito, estado de la presión aurícula versus ventrículo versus arteria, o gran vaso, estado de la válvula auriculoventricular, ya sea cerrada o abierta, estado de la válvula semilunar o cerrada o abierta, y cambios en el electro, y cada una de estas la asocian a las fases que estuvimos hablando del ciclo cardíaco. Entonces, con eso van a entender qué es lo que está sucediendo en ese momento, qué es lo que tiene que suceder después y por qué tiene que suceder después, ¿sí? ¿Por qué un lado se tiene que relajar para que otra estructura se pueda abrir, para que después la sangre pueda transcurrir por ahí? Es básicamente eso, ¿sí? Es una bomba hidráulica un poquito más compleja y bastante delicada, pero en cierto punto se ve como eso, ¿sí? Así que eso es un punto muy importante para que también estimule otra manera de aprendizaje de esto que parece muy complejo, pero bueno, hay que verlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, muy bien, dudas, preguntas, todo lo que quieran despejar ahora. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Con respecto a lo que usted dijo de la inspiración forzada, no me quedó muy claro el tema de por qué tarda más en llenarse el ventrículo derecho. ¿Es porque hay un mayor aumento de presión, pero no cambia el volumen, ¿o sí? Por el tema de la presión que ejercen sobre los vasos colapsables que usted dijo. Bien. Por eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Vamos a tratar de graficarlo con otro fenómeno que no sea necesariamente la inspiración forzada, ¿sí? Vamos a tratar de graficarlo con lo que se llama la maniobra de Valsalva, ¿sí? Que es lo que más puede llegar a modificar las presiones intratorácicas, que es lo mismo que estamos hablando, y esto también lo han visto en fisiorrespiratorio, que sería la presión intrapleural, ¿sí? Entonces, cuando esta presión se convierte en muy positiva, es decir, un gran aumento de la presión intratorácica, hay justamente compresión de los órganos torácicos secundarios por la contracción de nuestra jaula torácica, ¿sí? Entonces, hay una presión externa sobre el corazón, y no solo sobre el corazón, sino que los grandes vasos, que son intrapericárdicos, también van a estar afectados por esta presión intratorácica aumentada, ¿sí? Que es lo que hace que específicamente la presión transmural, ¿sí? Disminuya con respecto a la pared de estos vasos. Dentro de los vasos intrapericárdicos, ¿sí? Los que más se van a ver afectados por estos cambios drásticos en presión van a ser los vasos venosos. Los más importantes, justamente, la vena cava inferior, que tiene un recorrido más corto dentro del pericardio y dentro del segmento torácico, y la vena cava superior, que tiene un recorrido mucho más importante. ¿Estamos? Entonces, en este punto, ¿sí? Hay una disminución. ¿Estamos? Porque estamos de acuerdo en que todo el aumento de presión alrededor colapsa, ¿sí? Y lo que hace es impedir el retorno venoso hacia adentro del tórax, ¿de acuerdo? ¿Sí? Disminuye entonces la precarga, ¿sí? ¿Estamos? A pesar de que exista una presión intracardíaca también importante, pero existe una reducción, ¿sí? En el llenado ventricular, y justamente esta precarga lleva a una caída eventualmente en el gasto cardíaco, gracias a lo que entendemos con la relación o el mecanismo de Frank-Starr, ¿de acuerdo? Cuando de repente justamente tenemos el comienzo de la respiración normalmente, ¿sí? Entonces los cambios van a ocurrir a la inversa, ¿sí? O por ejemplo cuando tenemos la expiración forzada contra la glotis cerrada justamente, vamos a tener que en este momento, ¿sí? El retorno venoso va a aumentar, ¿sí? Estrepitosamente. Entonces esto va a llenar
y no pasa tanto por la presión, porque estamos hablando más que nada del corazón derecho, donde tenemos presiones dentro de todas bajas. Entonces, este aumento de la precarga va a llenar el ventrículo derecho, ¿sí? Y el gasto cardíaco, o mejor dicho, el volumen eyectivo del ventrículo derecho, por lo consiguiente, va a aumentar. Entonces, dejando las presiones de lado, hablemos de justamente la capacidad de volumen que ganaron nuestros ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si yo tengo un ventrículo muy lleno, o con una cantidad de mililitros que excede normalmente a la diferencia entre lo que hay entre mililitros del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿qué ventrículo o cuál ventrículo va a eyectar su cantidad ventricular primero? ¿El izquierdo o el derecho? O preguntado de otra manera, ¿cuál de los dos ventrículos va a tener más sangre adentro? El derecho. El derecho. El derecho va a tener más sangre, ¿sí? Por todo lo que justamente hablamos de los fenómenos asociados, de la cantidad, ¿sí?, de recorrido y de volumen en mi sistema venoso intrapericárdico o intratorácico. Las venas pulmonares son prácticamente despreciables porque el recorrido es muy corto, ¿sí? Y no están, ¿sí?, dentro de la cavidad colapsable de mediastinal que justamente obedecen estos cambios. En cambio, sí va a tener una gran repercusión sobre el retorno venoso sistémico. Todo lo que me hace en cuanto a los fenómenos inspiratorios o la presión intratorácica, que justamente modifica de gran manera el retorno venoso, y el retorno venoso modifica de gran manera cómo se va a llenar mi ventrículo derecho, esto hace que aquel ventrículo con mayor capacidad de volumen, que como dije es el derecho, va a terminar de eyectar su capacidad o su contenido comparado al ventrículo izquierdo en una manera más tardía, es decir, va a tardar más tiempo en vaciar ese ventrículo. Mientras los ventrículos se están vaciando, las válvulas semilunares están abiertas. Entonces, ¿cuál de las dos válvulas semilunares se va a cerrar primero y cuál después en relación a lo que acabamos de decir en cuanto a la capacidad de los ventrículos? ¿La aórtica se cierra primero? Exactamente, ¿sí? Porque el ventrículo izquierdo se va a vaciar más rápido. En cambio, el ventrículo derecho va a tardar un poco más de tiempo. Y como habíamos hablado que el R2 es justamente lo que representa auscultatoriamente el cierre de las válvulas semilunares, entonces, si forzamos justamente este fenómeno inspiratorio, vamos a escuchar el desdoblamiento del R2, ¿sí?, por el desfase aumentado entre el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Primero el componente aórtico, después el componente pulmonar. Bien. Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Qué bueno que haya quedado claro. Profe, una pregunta. ¿Hace falta saber los tiempos de las etapas? Porque la otra vez, cuando vimos el cuadro, cuando vimos la electrocardiografía, vimos un poco de los segundos que puede llegar a durar. ¿Hay que saber más o menos todos o hay alguno específico que tengamos que saber? Creo que había dicho algo, pero no me acuerdo, por eso pregunto. Mi conexión a internet se desestabilizó. No sé si me escuchas ahí. ¿Podría llegar a apagar mi video de nuevo? Ahí está. No, se ¿Me escucha escuchas bien ahí? igual. Ah, bueno. Sí. Lo dejo prendido y si empieza a haber interferencia, escribe por el chat. Se cortó lo que decía, pero como te decía, por mi conexión. Pero me estabas preguntando sobre los tiempos de duración de las distintas ondas o segmentos de intervalos del electrocardiograma específicamente o del ciclo cardíaco. No, del electro. Bien. Va, en realidad en general, pero... Yo no he visto o no recuerdo que hayan tomado específicamente la duración de cada uno de ellos. Porque aquellas duraciones de ciertos segmentos de intervalos que les dije pueden llegar a tener una variabilidad muy grande. Entonces, no se considera dentro del análisis de relevancia del electrocardiograma.
Yo sí les dije los valores para completar esa tabla de las duraciones más importantes de lo que sí tienen que saber, que son justamente el intervalo PR o PQ, la duración del complejo QRS, y el intervalo QT. Esas son las duraciones más importantes del electrocardiograma. Y habitualmente se habla de valores mínimos, como por ejemplo el QRS, que habitualmente está entre 0,08 y 0,1 milisegundos, claro está. Y habitualmente cuando ya supera los 0,12, 0,13, ya se puede llegar a hablar de un complejo QRS ancho. Lo mismo con el intervalo PR o PQ, que justamente la duración, mientras más duración de este segmento, es lo que justamente habla sobre la comunicación eléctrica auriculoventricular. Y cuando esto comienza a ser más prolongado, más largo, ahí justamente se habla del concepto de bloqueo. Y cuando tenemos una duración mayor de 0,45 o 0,46 milisegundos del intervalo QT, ahí estamos hablando de trastornos de la repolarización ventricular, que es de enorme importancia clínica, porque eso es lo que justamente da a la aparición de arritmias ventriculares, que son en algunos casos fatales. Así que eso para mí tienen que ser los intervalos o segmentos específicos del electrocardiograma que son los números que les di la vez pasada para tener en cuenta. Bien, gracias, profe. No hay problema. Bueno, sigo esperando, no tengo ningún problema por si quieren hacer consultas, dudas. Recuerden entonces que el jueves que viene vamos a hablar sobre relación presión-volumen y ahí